Ser podcast. En los años 70 y 80, el fútbol belga obtuvo resultados exitosos en las competiciones europeas. El Anderlecht ganó 2 recopas y una Copa de la UEFA, y el Brujas fue capaz de llegar a la final de la Copa de Europa. Sin embargo, no es ninguno de ellos, ni tampoco el Standard de Lieja, el último conjunto de ese país que ha levantado un título europeo. Se trata del Malinas, que en 1988 fue capaz de derrotar al todopoderoso Ajax en la final de la Recopa y causó de esta manera una de las mayores sorpresas de todos los tiempos. Malinas, el milagro de un pueblo belga. Y es que Malinas es una ciudad pequeña que se encuentra a medio camino entre Bruselas y Amberes y que en la época contaba solo con unos 60.000 habitantes. En la década de los 40, su principal equipo de fútbol había sido importante, ganando 3 ligas belgas, pero desde entonces transcurrieron casi 4 décadas con resultados discretos y varios descensos. Cuando ganó la Copa en el 87, se clasificó para un torneo europeo por primera vez. El Ajax, su rival en la final, presentaba un palmarés de enorme prestigio continental, con 3 Copas de Europa en los 70 y siendo en ese momento el vigente campeón de la Recopa tras haber levantado el título el año anterior con Johan Cruyff en el banquillo. A ganar eso, el rendimiento es la calidad. Y el ganar por ganar, no me gusta. Aquella insospechada victoria puso al Malinas en el mapa, pero los hinchas de todo el continente siguieron teniendo noticias suyas un par de años más. Tras conquistar la Supercopa contra el PSV Eindhoven, ganó la Liga belga y se clasificó para la Copa de Europa 89-90, en la que llegaría hasta cuartos de final y lograría forzar la prórroga ante un Milan de Arrigo Sacchi que se acabaría proclamando campeón. Hoy hablamos del Malinas, campeón de la Recopa del 88. Esto es Axel Road. Campeones insospechados. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait! Fantastique goal de Jankovic! Extraordinaire ce qu'il a fait là, le meilleur homme depuis le début du match. Il donne le premier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Axel Road. Hoy hablamos del Malinas. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Axel, muy buenas. Uno de esos campeones insospechados, uno de esos equipos que ganaron uno y solo uno de los grandes títulos europeos. Es verdad que también ganó la Supercopa el Malinas, ya nos ocurrió con el Galatasaray, por ejemplo, pero bueno, consideramos grandes títulos europeos, Copa de Europa, Recopa, Copa de la UEFA. Y en este caso el Malinas sorprendió a Europa entera porque era su primera participación en una competición continental. Y de hecho es el último equipo belga que ha levantado un título europeo, o sea que eso le da todavía más valor al asunto. Bélgica no celebra ningún título de un club suyo en Europa desde que el Malinas ganó esa Recopa de 1988. Y es curioso porque seguramente podemos hablar de 2 de las mejores generaciones del fútbol belga de la historia. En los 70, en los 80, realmente el equipo, había jugadores de muy buen nivel, pero miras la selección y tampoco hay tantos jugadores de este Mechelen que fueran internacionales a gran nivel. Alguno vamos a rescatar, pero es cierto que tampoco era ni siquiera uno de los clubes más laureados de su país, y en cambio sí que es uno de los 2 únicos que en Bélgica han levantado títulos europeos.
¿Cómo le llamamos? ¿Mechelen o Malinas? La verdad es que no sé qué te he dicho, así que tú mismo, lo que tú me digas y a partir de ahora lo hacemos así. A ver, no quiero caer en contradicciones, Sí. porque al Dinamo de Tbilisi le llamamos Dinamo de Tbilisi y creo que argumentamos que era el nombre del club. Es verdad que está muy extendido Malinas en España, ¿no? O sea, que igual estamos tomando una decisión radicalmente opuesta a la que tomamos en el último episodio. Pero yo de entrada quería hacer una primera aclaración. Le llames Mechelen o le llames Malinas, quizá estamos cayendo en un error que les debe pasar a todos los periodistas extranjeros, porque en la ciudad hay otro club. Correcto. Imagino que allí no le llaman el Malinas ni el Mechelen, porque si no, no sabes si estás hablando del KV Mechelen, que es el equipo del que estamos hablando, o del KRC Mechelen, que es el otro equipo de la ciudad. Sí, estamos haciendo la de el Manchester, ¿no? Sí, correcto. Pues bueno, la verdad es que vamos a, si quieres, a decir KV Mechelen o si no KV Malinas, y así lo dejamos claro, pero bueno. No, yo iba a decir que vale. nos perdonarais, pero que le llamaríamos Me parece bien Malinas directamente y que… A ver, el KRC no está en primera división, no ha tenido ningún tipo de recorrido en competiciones europeas. Está bastante claro que hablamos del Malinas famoso, ¿no? El que va de amarillo y rojo, que además tiene una camiseta bastante característica. Un club con muchísima historia, fundado a principios del siglo XX. Es verdad que con una historia el club curiosa también de ascensos, descensos y demás, pero bueno, con varios títulos, algunos títulos de liga. Insisto, no de los clubes más laureados ni muchísimo menos en su país, pero que tuvo sobre todo esa década, esos años en la década de los 80 que fueron fantásticos y de los que vamos a hablar hoy en el programa. Si estuviéramos en un podcast de historias underground de fútbol belga, quizá podríamos comentar que el otro equipo de la ciudad, este KRC, fue subcampeón de Copa en el 54 y subcampeón de Liga en el 52. Pero no vamos a llegar no vamos a entrar tan a fondo en el asunto y nos vamos a centrar efectivamente en ese Malinas KV que ganó en el 88. Lo primero que hay que decir, Bruno, es que unos pocos años antes el equipo estaba en segunda división. Ya había estado en primera, no es que aparezca de la nada, pero realmente en esa misma década de los 80 celebra un ascenso a primera división. De hecho, es que el club tiene varios ascensos y descensos en su historia. Es un club fundado en 1904. Hasta 1922 no consiguen el ascenso a la primera categoría del fútbol belga. Es verdad que tiene una etapa de mucha estabilidad entre 1928 y 1956. En ese tramo consiguen ganar ligas, suman un título en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en 1943, pero insisto, en el 56 vuelven a bajar. Y es algo que les viene pasando. De hecho, hace no tanto han tenido ascensos y descensos. Ya en el siglo XXI, bueno, y seguramente podemos, como dices, Axel, después de ese último ascenso que consiguen, tienen ese lustro de mayor éxito, ¿no? El lustro, o seguramente uno de los momentos de más de mejores en la historia del Malinas, del Mechelen, entre 1987 y 1992, que es el tramo que vamos a tratar sobre todo en el podcast de esta semana, que les lleva a ganar el título en Europa. Como decíamos en la introducción, Malinas es una ciudad relativamente pequeña. En aquella época tenía unos 60.000 habitantes, al menos esto es lo que he escuchado yo en las retransmisiones de la época, porque ahora tiene unos 86.000. Entiendo que ha crecido en estos años que han pasado. Insisto, en la transmisión televisiva de aquel momento se dice que es una ciudad de unos 60.000 habitantes, situada entre Bruselas y Amberes. De hecho, forma parte de la provincia de Amberes. ¿Qué rivales tenía el Malinas en su primera aparición europea? Bueno, pues por encima de todos el Ajax, que era el vigente campeón de la Recopa, con Johan Cruyff de entrenador. Luego veremos que Johan Cruyff no acaba siendo el técnico en la final.
que se va a jugar entre Malinas y Ajax, pero sí lo había sido el año anterior y por lo tanto había ganado la Recopa. De hecho, gana tanto la Recopa como la Copa de los Países Bajos. Y luego de países fuertes de la época, pues la Real Sociedad era el representante español, había sido campeón de Copa. Atalanta era el campeón, era el representante italiano como subcampeón. Sí, la final la juegan, es final todavía de Copa Italia, doble partido, la pierden contra el Nápoles de Maradona, pierden 3-0 y 1-0, son barridos directamente por el Nápoles de Maradona, que había ganado también la Liga, gana su primer scudetto ese 1987, juega la Copa de Europa del año siguiente y es Atalanta el que disputa esa Recopa. Il pensiero dell'Argentina, ma di un'annata del genere, qual è il ricordo, l'emozione più forte che ti resta? Sicuramente quando abbiamo preso lo scudetto nella partita con la Fiorentina, lì credo che è stato il minuto più felice della mia stanza in Napoli. El Marsella también va como subcampeón de Copa en Francia, campeón el Burdeos. El Hamburgo va como campeón de la Copa alemana. Sporting de Portugal es el representante luso. Y el Dinamo de Minsk es el representante de la Unión Soviética, pese a no ganar la Copa, sino que la gana el Dinamo de Kiev y el Dinamo de Minsk va como subcampeón, equipo bielorruso que jugaba esta competición y que de hecho iba a ser rival del Malinas en una de las eliminatorias en esta competición. Lo que dicen los datos, Bruno, es que el Malinas era un equipo muy sólido defensivamente, porque pasa las dos primeras eliminatorias sin encajar ni un solo gol. En 4 partidos, de hecho podemos hablar de que en los 5 primeros partidos que juega en la competición no encaja gol, deja la portería a 0. Esto en un debutante es muy llamativo, tanto ante el Dinamo de Bucarest, que gana 1-0 en casa y gana 0-2 fuera, como ante el St Mirren escocés, contra el que sufre mucho, porque empata 0 en casa y tiene que ir a Escocia a ganar y gana por 0-2. Y ante el Dinamo de Minsk gana 1-0 en casa y fuera empata a 1. De hecho, esa solidez, Axel, se empieza a ver ya en las rondas de la Copa de Bélgica, que hace campeón al Malinas, tanto en las rondas de semifinales como en la propia final, deja 0. Luego hablaremos de la portería del equipo, que me parece una de las claves del conjunto, sin ningún tipo de duda. Se puede hablar de estilo, si te gusta más el estilo o menos del portero del Malinas, pero una de las claves, y también la contundencia defensiva, lo que dices, un equipo ordenado y que luego atacaba con muchísima velocidad. Por cierto, si alguien me ha estado escuchando y se extraña, al Malinas, y esta es una circunstancia que también hay que valorar, le toca todos los sorteos, todos, jugar la ida en casa y la vuelta fuera. Eso le pasa en las 4 eliminatorias que tiene que disputar antes de la final, contra Dinamo de Bucarest, contra St Mirren, contra Dinamo de Minsk y contra Atalanta. Tiene doble mérito, porque en esa época el factor campo pesaba mucho más que ahora. Pesaba muchísimo. Y si no me equivoco, en ningún partido de vuelta, o sea, dejan la eliminatoria, aprovechan bien la localía, vamos a decir. Es decir, o ganan el partido de ida, o como en el caso del St Mirren, al menos lo empatan. No le toca remontar fuera de casa, que es lo que dices, Axel, que en aquella época, no vamos a decir que era una quimera, pero se habla mucho más de encerronas, de no saber a lo que te enfrentas cuando te toca salir de casa y visitar diferentes campos en Europa. Y sin embargo, prácticamente en todos los partidos de ida o lo dejan encarrilado o al menos consiguen un resultado que les deja bastante margen de cara a esa vuelta. Bueno, es que no es que no tengan que remontar, es que no pierden ningún partido en todo el camino hasta el título. O sea, para ser campeones tienen que jugar 9 partidos, 4 eliminatorias a ida y vuelta más la final, y de esos 9 partidos ganan 7 y empatan solo 2. El que empatan contra el St Mirren en casa y el que empatan contra el Dinamo de Minsk fuera. Es cierto, sin embargo, que hay un momento en la semifinal contra Atalanta en el que se les pone muy en contra. Todavía han ganado 2-1 en casa y el Atalanta se adelanta en el marcador en la vuelta, 1-0, y
tiene ocasiones para el 2-0 el equipo italiano. De hecho, en aquel momento valía el valor doble de los goles fuera de casa y en ese momento Atalanta con el 1-0 estaba clasificado. En ese momento es verdad que le toca remontar, pero le toca remontar porque encaja en ese gol que marca Oliviero Garlini y le toca remontar y lo hace en el tramo final del partido, incluso levantando el resultado, ya no solo consiguiendo el empate, sino ganando también el partido. Vamos a hablar de jugadores, del entrenador también, porque evidentemente pues yo creo que han trascendido poco sus nombres. Hay una ciudad en España en la que el entrenador yo creo que sí que es más famoso, que es Gijón. Correcto. Porque fue técnico del Sporting de Gijón. Ademos, veterano ahora, ¿no? 76 años tiene Ademos en estos momentos, ya no entrena desde el año 2010, que tuvo su última experiencia. El Sporting de Gijón lo entrenó en la temporada 98-99, yo creo que sin demasiado éxito, pero bueno, llegaba con el cartel de haber conseguido todos esos títulos con el Malinas. Es que no solo gana esa Recopa, gana la Supercopa siguiente, gana también la Liga Belga en el 89 y lógicamente había ganado la Copa con la que se clasifican para la Recopa. O sea que tenía muchos títulos con el Malinas. Antes del Malinas había dirigido al Ajax, con el que había ganado 2 ligas y una Copa neerlandesa. De hecho, es el entrenador anterior a Johan Cruyff en el Ajax. Marco van Basten, John van het Schip, Frank Rijkaard. Él empieza como asistente de Leo Benaker, el mítico Leo Benaker. También es asistente de Kurt Linder cuando Benaker deja el Ajax, y en el momento en el que Linder se va, deja el Ajax, él toma las riendas del club. Está en el Ajax entre 1982 y 1985 y se puede decir, Axel, lo que dices, que con bastante éxito gana 2 ligas y gana una Copa de Países Bajos, además con el club al que luego se enfrentaría en aquella mítica final de la Recopa del 88. Mira, sus números en el Sporting de Gijón: 3 victorias, 4 empates, 4 derrotas en 11 partidos. En segunda división, además. Claro, estamos hablando de el Sporting en segunda división, supongo que con aspiraciones de subir en aquella época, Axel, porque si me hablabas de esos números del técnico neerlandés en primera división, eran números, vamos, para estar en una zona tranquila de la clasificación. A ver, no lo recuerdo exactamente, pero la plantilla era para subir, porque estoy viendo que estaba Lediakov, Cheryshev, el padre de Cheryshev. Sí. Estaba Sergio Fernández, el padre del jugador ahora del Barcelona B, de Pelayo. Y bueno, pues un equipo con jugadores bastante míticos. Bueno, pues Ademos duró 11 partidos en el Sporting. Esa es su vinculación con el fútbol español. Su carrera, desde luego, ha sido pues muy longeva y en clubes de muchos países. Obviamente él donde más triunfa y donde más títulos consigue como técnico es con el Ajax, con el Malinas y con el Anderlecht. De hecho son los 3 con los que gana títulos, y luego tiene experiencias en PSV Eindhoven, Werder Bremen, Standard de Lieja, Sporting de Gijón, Urawa Red Diamonds, muy de actualidad porque acaba de ganar la Champions de Asia. Vuelve al Malinas, al que por cierto asciende en su segunda etapa, muchos años después, en los años 2000, vuelve con el Malinas en segunda y lo asciende a primera división. Es su último gran éxito como técnico. Luego se va al fútbol árabe, al Hilal, selección de Emiratos Árabes, en fin, un trotamundos realmente Ademos. Y hay que decir, Axel, que bueno, como hemos visto hacer a otros técnicos neerlandeses en otros países, los oyentes tendrán en la cabeza sobre todo al Barcelona de Luis Van Gaal, se lleva o aprovecha algún jugador que ya había en la plantilla, pero sobre todo llena una plantilla de un club belga de futbolistas neerlandeses. No hay que decir especialmente de su confianza, porque por lo que he estado viendo ninguno había coincidido con él en épocas anteriores, pero en definitiva 4 jugadores neerlandeses acaban siendo campeones con Ademos, técnico neerlandés de aquella Recopa del 88. Y hablando de jugadores, pues por supuesto, como lo has ya apuntado, el más famoso es el portero Michel Prudhomme.
que luego sería considerado el mejor portero del mundo, con actuaciones legendarias en los mundiales, con la selección de Bélgica. De hecho, está en la selección durante 15 años, desde el 79 hasta el 94. Incluso nosotros lo vimos jugar en mundiales, ¿no? Yo me acuerdo de Prudhomme en el 90 y en el 94. Es que en el 94 he estado leyendo que es elegido como uno de los porteros del torneo, siendo eliminada Bélgica en la primera ronda de eliminatorias. Siendo eliminada Bélgica, si no recuerdo mal, por Alemania, le gana Alemania esa ronda. Prudhomme es uno de los porteros del torneo. También es cierto, Axel, que en la selección no tiene la mejor suerte, en el sentido de que había estado antes Jean-Marie Pfaff. Sí, coincide con Jean-Marie Pfaff, y de hecho por eso no juega en el 86. Claro, que es la mejor generación. Exacto. De aquella época, vaya. Estamos hablando de un Michel Prudhomme que en el 88 tenía 29 años, o sea, estaba en plena madurez. Ya había jugado en el Standard de Lieja antes, y luego, después de los éxitos con el Malinas, y de hecho después del Mundial 94, se va por única vez al extranjero. Solo jugó en el Benfica, fuera de Bélgica. Los 3 clubes de su carrera fueron Standard de Lieja, Malinas y Benfica, pero sobre todo muy recordado con la selección, porque a nivel de clubes yo creo que esos títulos con el Malinas, porque realmente él está en la Liga, en la Recopa, está en la Copa, está en la Supercopa. O sea, los 4 títulos de los que hablábamos de Ademos son con Michel Prudhomme de portero, pero él ya había ganado la Liga belga con el Standard de Lieja, había sido finalista, subcampeón de Recopa con Standard de Lieja en el 82. La pierden contra el Barça, la Recopa del 82. Exacto, era un portero con ya experiencia. De hecho, seguramente de los jugadores que están en esa final por parte del Malinas, el jugador con más experiencia en una competición europea. Sí, y al final hablamos de un proyecto atractivo, supongo, el del Malinas en aquella época, porque converge o se lleva o atrae a jugadores, no vamos a decir cracks de la época, pero sí jugadores interesantes, como mínimo podemos decir, porque claro, Standard de Lieja es un histórico de Bélgica, y a pesar de haber nacido futbolísticamente allí, Prudhomme elige al Malinas para irse allí. Había sido finalista de esa Recopa, y luego es el primer portero no portugués, he leído también, del Benfica. El Benfica apuesta por él cuando siempre había tenido en la portería un guardameta portugués. Y bueno, se gana la afición del Benfica. Es verdad lo que dices, Axel, que a nivel de selección consigue lo mejor Michel Prudhomme, pero también en el Benfica fue un portero muy, muy querido. De hecho, le sacan el mote de San Michel por sus grandes paradas al meta belga. Pues Michel Prudhomme era quizá la figura de aquel equipo, aunque habiendo visto varias imágenes de los partidos, yo si tengo que decantarme por un jugador de campo, y casi te diría que es mi favorito del equipo, incluyendo al portero, es el atacante Eli Ohana. Jugador israelí que, sinceramente, yo no había escuchado su nombre antes de preparar este podcast. Ha trascendido muy poco fuera de Israel. En Israel es una leyenda, de hecho, incluso se ha metido en política, o sea que es una persona muy conocida en el fútbol israelí. Pero, bueno, pues en Europa lo mejor lo vivió con ese Malinas, con el que ganó la Recopa. Jugador muy técnico, zurdo, habilidoso, con muy buena capacidad para el regate, dinámico, móvil. Jugador muy interesante, que además es decisivo porque marca en la semifinal, porque da la asistencia en la final, y le hemos visto algunos goles en acciones personales fantásticas. Creo que el jugador que más entraba por los ojos en ese Malinas. Sí, el más técnico, el más desequilibrante seguramente. Tiene cosas tan curiosas como, por ejemplo, Guerin Sportivo, el rotativo italiano, le da el trofeo Bravo que le daba en aquella época. Lo han dejado de dar desde hace unos años, pero al mejor futbolista sub-23. Para que la gente se haga una idea, Axel, la temporada anterior lo gana Marco Van Basten y la temporada siguiente lo gana Paolo Maldini. Pues entre medias ganó Eliyahu Ohana, el futbolista
israelí, que además tiene una historia tremenda. Su padre era un judío tradicional. De hecho, su padre era marroquí, nacido en Marruecos, emigró a Israel, ya en Marruecos era judío y de ahí que se marche a vivir a Israel y efectivamente, como dices, muy estricto con todos los códigos. De hecho, parece que no le hacía mucha gracia que el chico fuera futbolista. Claro, él es un judío, vamos a decir, tradicional. Lo que hemos podido leer, no le gustaba que tuviera que practicar fútbol Ohana los sábados. En la cultura, en la religión judía, consideran el sábado el día sagrado, ¿no?, de descanso, de reflexión, y él acepta, el padre de Eli Ohana, acepta que el futbolista empiece a practicar el deporte de manera profesional si cada sábado va, antes de jugar o entrenar, a la sinagoga. Le hace ir a la sinagoga antes de los partidos para rezar, y así es como permite que su hijo se haga futbolista. Parece que el hermano mayor de Ohana, tenía muchos hermanos, con uno de ellos, con Yossi, tiene una relación muy, muy cercana y parece ser muy importante en su carrera, porque es el que le anima a dedicarse al fútbol, a elegir el fútbol. Incluso se va a vivir con ellos, con su hermano y con la mujer de su hermano, y bueno, pues tiene un papel importante para que él finalmente apueste por el fútbol, ¿no? Y efectivamente, yo creo que cuando hablabas de su historia, pues no podemos pasar por alto un momento en el que él tiene pues una depresión fuerte tras la muerte de su novia. En 1982 tenía tan solo 18 años, pero su pareja, su novia, muere en un accidente de tráfico repentinamente. Para él, por lo que hemos leído, evidentemente fue un shock, cae un poco en depresión, pero luego es capaz de venirse arriba y recupera su carrera, firmando por el Malinas y bueno, siendo un jugador destacadísimo en aquella época. Sí, el accidente de la novia es el 82. Él sigue jugando en Beitar Jerusalén hasta el 87. El Beitar es el club de su vida. De hecho, él, aparte de ser jugador en Beitar, que lo fue en 2 etapas, incluso hay que tener en cuenta que él, cuando ya era una estrella en Europa, vuelve al Beitar, estando el Beitar en segunda división, y lo asciende a primera división. En el año 91, en el que todavía le quedaba fútbol, porque tenía 27 años, estando él en ese momento en Portugal, en el Braga, decide volver al Beitar Jerusalén. Y luego fue entrenador y presidente del Beitar Jerusalén. O sea, que es el equipo claramente de su vida. Además, bueno, un club muy relacionado con la derecha en Israel, con la parte de la derecha israelí, digamos, más enemistada con el mundo árabe, más enemistada con los musulmanes. Y bueno, él incluso, como hemos dicho antes, se relacionó con el partido político que está más cercano al Beitar Jerusalén, como es Likud, ¿no? Es verdad que fue una experiencia que duró poco, su experiencia en política, en primera línea, pero bueno, esa relación sí la tuvo Eli Ohana. En cualquier caso, en lo futbolístico estamos hablando de un jugador fantástico. Sí, porque tenía una zurda tremenda, una capacidad para irse en el 1 contra 1, para resolver acciones también dentro del área. Hay que decir, Axel, que no solo era bonito de ver, sino que fue muy importante, por lo que dices, con asistencias, pero con 4 goles, junto con Piet Den Boer, fue el máximo goleador de su equipo, del Malinas, en aquella recopa, y lo que dices, resolviendo además eliminatorias que se decidían por un detallito, por un gol, por una acción brillante del futbolista israelí, que además fue el primer jugador israelí en ganar un título europeo. Sí, él llega en el 87, por lo tanto, él no gana la Copa anterior. Es uno de los fichajes que hace el Malinas para jugar la competición europea. Y sí gana la Recopa, gana la Supercopa y gana la Liga del 89, en la que de hecho es está considerado como uno de los mejores jugadores de ese campeonato. Que no el mejor, porque el que gana, mejor jugador de esa liga que gana el Malinas, es Marc Emmers. Y yo creo que podemos hablar también de Marc Emmers
como uno de los nombres destacados en esa Recopa, porque suya es la jugada que en la final provoca la expulsión de Danny Blind, que es una jugada absolutamente decisiva porque el Ajax se queda con 10 en el minuto 15 de partido. Es una arrancada con muchísima potencia de Emers desde atrás. Está muy bien Den Boer, el delantero, un delantero centro, si queréis luego hablamos un poco de él, Axel, pero a la vieja usanza, pero que ese tipo de acciones la resolvía muy bien, haciendo casi de pivote de fútbol sala, se la devuelve a Emers. Y Emers iba a encarar ya la portería de Menzo, del portero del Ajax, cuando Danny Blind, jovencísimo Danny Blind, en aquel momento le derriba, comete penalti, era roja clarísima porque se quedaba solo delante del portero, y es una acción que acaba marcando la final, porque juega, pues son más de 70 minutos, prácticamente 75 minutos el Ajax en inferioridad. Yo creo que es roja porque se queda solo y por la dureza de la entrada también. Es una entrada por detrás muy dura. Pero sí, mucha potencia. Mark Emers, que juega en el centro del campo, pese a elevar el número 2. Es verdad que hemos leído que había jugado de lateral en algún momento, pero jugador muy versátil y que firma esa jugada que es decisiva. Pero no solo esa, en la semifinal contra Atalanta también es un jugador muy importante, o sea que es una de las piezas claves ese centrocampista belga, Mark Emers, que empieza a decidir la final. Y yo creo que podemos centrarnos ya en ese partido decisivo que se jugó en Estrasburgo, en el campo de Stade de la Menot, en Estrasburgo. Casi 40.000 personas. La verdad es que les pillaba bastante cerca a los dos. Estrasburgo está en una zona de Europa muy cerca a casi todos los países de esa zona. Y realmente pues hubo un gran ambiente en esa final. El Ajax estaba viviendo, Bruno, una temporada convulsa. De hecho, empieza como campeón de la Recopa a defender título con Johan Cruyff de entrenador, y Johan Cruyff se va en enero porque el equipo realmente no está bien en la Liga. Sí, el equipo no estaba funcionando en Liga. Sí que es verdad que había superado alguna ronda ya de esa Recopa, un equipo que con Cruyff había ganado la Recopa anterior y también la Copa, no así la Liga neerlandesa, no fueron capaces de hacerlo. Bueno, a la gente le sonarán nombres de aquel equipo. Blind, evidentemente, ya lo hemos nombrado, que es expulsado. Larsson, un defensa nórdico que también tenía muchísima potencia, un futbolista como Muren, que tenía una pierna zurda formidable, y luego, bueno, jugadores como Aaron Winter, muy joven, en aquel 1988 Aaron Winter, que luego se iría al fútbol italiano, y estaba Rob Witsche, también estaba Richard Witsche, en este caso en el banquillo. Richard es el que juega en el Barça, que de hecho lo firmó Cruyff, y no acabó de funcionar en el Barça. Es verdad que era la época en la que había pues cupos de extranjeros y eso le impedía poder alinear a más de 3 a la vez, y bueno, en el Barça había mucho nivel en los extranjeros en aquel momento, y Richard Witsche normalmente se quedaba fuera, ¿no? Pero sí, estaba Richard Witsche en el banquillo, y su hermano Rob sí que es el que estaba titular, y en el banquillo también estaba Dennis Bergkamp. No solo estaba en el banquillo, Axel, sino que entró en la segunda parte. Yo no he visto el partido entero, pero sí un resumen bastante largo, y en todas las acciones en las que cuando el Ajax ya comanda el partido, intentando remontar, Dennis Bergkamp bajando incluso a posiciones casi de centrocampista, comandando algunos de los ataques, en definitiva siendo importante, un jovencísimo en aquel momento, Dennis Bergkamp, intentando tirar del carro. So I had to turn to control it, touch the ball past the defender, and the quickest way to go towards the ball was turning that way instead of that way. Bueno, es que Dennis Bergkamp tenía... Mira, había cumplido 19 años el día antes de la final. Tremendo, sí. Jovencísimo Dennis Bergkamp, pero bueno, hay que hablar también de la acción que le da el título al Malinas. Es una jugada, como has explicado antes, muy buena de Ohana,
jugada por la izquierda, baila prácticamente con su defensor, acaba metiendo el centro y Piet den Boer hace lo que sabía hacer mejor, rematar. Era un futbolista que en esa acción le mete un martillazo a la pelota impresionante de cabeza. Era un delantero súper oportunista, muy físico, y en aquel momento con aquel gol acaba decidiendo la final. No tuvo una grandísima carrera, me parece. No, es verdad que se va a Francia, el Girondins de Burdeos, que en aquel momento además era un equipo muy exitoso en Francia. Y bueno, no tiene malos números en Burdeos, pero está solo una temporada. Al menos a mí no me parecen malos números. No sé si en aquel momento prácticamente promedia pues 37 partidos, 14 goles. No está mal, pero bueno, siendo un delantero centro igual esperaban más, ¿no? Una temporada correcta, pero seguramente en un equipo como el Girondins en aquel momento pues se podía esperar un poquito más. Te iba a decir eso, que además tiene una carrera en la que a él le firma el Malinas de la segunda categoría de Países Bajos. Él jugaba en el Excelsior, Piet den Boer. Bueno, es que de hecho firma por el Malinas cuando el Malinas está en segunda. Sí. Él es de los que suben con el Malinas a Primera División en el 83. Y lo que decimos, marca 26 goles en la temporada 81-82 en segunda categoría neerlandesa. Todavía no se llamaba, me parece, Eerste Divisie. Creo que tenía otro nombre, pero bueno, el caso es que el Excelsior firma una gran temporada. Él marca 26 goles y le vale para firmar por el Malinas. El delantero centro del Ajax, esto no lo hemos comentado, era John Bosman, que no tiene nada que ver con la ley Bosman. Cero que ver, sí. Exacto, pero que es interesante porque después de esa final el Malinas lo ficha. O sea, el Malinas le gana al Ajax y le quita el delantero centro al Ajax y de hecho Bosman luego es titular en la final de Supercopa de Europa que el Malinas le gana a otro club neerlandés como el PSV Eindhoven. O sea que, acaba siendo también importantísimo Bosman en la liga que gana el Malinas en el 89. Es el máximo goleador, de hecho, del equipo en el 89 cuando el Malinas se proclama campeón de liga. Y decisivo en esa Supercopa, porque luego la comentaremos si te parece, Axel, pero es Bosman el que abre el marcador en ese partido de ida contra el PSV Eindhoven. De hecho, marca dos. Marca un doblete en la ida en Malinas, acaba 3-0 ese Malinas-PSV Eindhoven. Y pierde el Malinas en la vuelta 1-0, pero hace bueno el resultado de la ida para ganar su segundo título europeo, en este caso, y último, en realidad, de un equipo belga, ¿no? Es verdad que hemos dicho que el último era la Recopa porque se considera como grandes títulos. Las Supercopas no se suelen meter en esas estadísticas, pero bueno, a efectos prácticos, el último título que levanta un equipo europeo, un equipo belga en Europa es esa Supercopa del Malinas. Sí, contra un PSV que venía de ganar la Copa de Europa, un conjunto que tenía todo el talento del mundo, con futbolistas como Koeman, como Gerets, uno de los mejores jugadores belgas también de aquella generación, Lerby en el centro del campo, el danés genial. Y no fue campeón de Europa con el PSV Eindhoven, pero sí que juega esa Supercopa contra el Malinas Romario. Romario fue de hecho titular en aquel partido, en los dos partidos de Supercopa contra el Malinas. Romario, recién llegado de la Liga Brasileña. O sea que Romario fue a Malinas y perdió 3-0, ¿eh? Es verdad, sí. Eso está en su biografía. Bueno, has hablado de Ronald Koeman, que juega en el PSV Eindhoven en esa Supercopa. El hermano de Ronald Koeman, no lo hemos mencionado, Erwin Koeman era uno de los jugadores del Malinas. De hecho, titular en la final contra el Ajax y jugador importantísimo en aquel Malinas. Erwin Koeman, que empieza su carrera en el Groningen, que luego juega en el PSV Eindhoven, que vuelve al Groningen y que en el 85, por lo tanto, 3 años antes de la final de Recopa, firma por el Malinas y está ahí 5 temporadas. Tenemos la oportunidad de hablar con Erwin Koeman. Erwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. I'm fine, thank you. Erwin, empecemos por el principio. ¿Cómo llegas a Malinas? ¿Por qué se da ese fichaje? Porque en aquel momento el fútbol neerlandés a nivel de clubes estaba probablemente por encima del belga
y decides firmar por un equipo que hacía pocos años había estado en segunda división belga. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te lleva a Malinas? It was something different. And Bueno, fue algo diferente. Por lo que yo había escuchado, ellos querían ir a más, crecer en aquel momento. Ficharon a algunos jugadores y por eso yo decidí también irme al Malinas. Y parece que no te engañaron porque efectivamente el club vivió una época gloriosa. ¿Qué recuerdos tienes de aquel Malinas que en el 88 se proclama campeón de la Recopa ganándole al Ajax la final? Sí, para nosotros fue increíble. Era la primera vez que el Malinas jugaba una competición europea y nosotros esperábamos una temporada difícil, pero llegamos a la final y la ganamos. Así que fue un resultado impresionante para nosotros. Creo que no ha pasado muchas veces que un equipo en su primera participación europea avance y avance rondas y gane el torneo. Fue una temporada espectacular en Europa. ¿Qué puntos fuertes tenía Erwin aquel equipo? Porque realmente, ya no solo en Recopa, hicisteis una temporada fabulosa en todos los torneos. We played that season good football, but in all the competitions. Hicimos un buen fútbol durante toda la temporada, encajábamos muy bien, podíamos jugar 2 partidos seguidos sin problema y teníamos a un gran entrenador en Ademos. Hicimos una temporada increíble. It was an amazing season. ¿Qué nombres propios destacarías de aquel equipo? ¿Qué individualidades eran las más destacadas? I think we had all good players, but not very famous players. Teníamos buenos jugadores, pero no muy famosos. Pero éramos un equipo, eso era lo más importante, el equipo. Jugábamos todos juntos a una, pensando en el compañero. Había buenos jugadores, pero teníamos al mejor portero del mundo, Michael Prudhomme. Aunque ya digo, lo mejor de ese Malinas es que trabajábamos todos juntos como equipo. ¿Cómo recuerdas, Erwin, esa final? Porque el rival era el Ajax y vosotros teníais bastantes jugadores holandeses, neerlandeses, tú de hecho uno de ellos. ¿Era especial esa cuestión? Of course, we had in our team 5 players from Holland. And we had also a coach from Holland against Ajax. Teníamos 5 jugadores holandeses y el entrenador también lo era. Aunque el partido no fue muy bueno, ganamos 1-0 con un gol de nuestro delantero holandés, Piet den Boer. El Ajax vio una tarjeta roja a los 15 minutos, pero bueno, ganamos, que en una final es lo importante. Da igual si juegas bien o mal, ganamos, que es lo importante. Menudo año para ti, Erwin, el 88. Ganas la Recopa con el Malinas y ganas la Eurocopa con tu selección, además junto a tu hermano. Yes, and of course with my brother as well. And that was maybe one of the nicest. Sí, además junto a mi hermano pequeño. Fue uno de los mejores torneos que hayamos hecho. Es el único título de Holanda en toda su historia, así que para todos, también para mí, fue fantástico. Y al poco tiempo de ganar ese título junto a Ronald, pues te enfrentas a él en la Supercopa de Europa, que además era un partido muy especial también para ti porque era contra el PSV Eindhoven en el que habías jugado. Yes, of course, because they win the European Cup, the Champions League in this time. Sí, el PSV había ganado la Copa de Europa y eran un gran equipo, pero ganamos 3-1 la ida en Bélgica y luego perdimos 1-0 la vuelta en Holanda. No esperábamos ganar la Supercopa, la verdad, pero volvimos a hacerlo. Fue nuestra mejor actuación contra un equipo de la élite. Si no eras un buen equipo, no podías ganar aquel PSV. Pues muchas gracias, Erwin, por recordar con nosotros ese título del Malinas y mucha suerte junto a tu hermano en la selección de Países Bajos. Un abrazo. Okay, thank you. Bye bye. Pues ha sido un placer, Bruno, hablar con Erwin y repasar contigo ese título que yo creo que es de los más
los más jugosos seguramente de todos los que vamos a analizar, porque yo creo que es de los más olvidados también. Sí, es verdad que nos queda más o menos reciente, que por ejemplo tú y yo ya estábamos vivos. Yo evidentemente no tengo ningún recuerdo en directo de haber sabido que el Malinas fue campeón en el 88, pero yo tengo referencias de mi padre. Creo que en algún momento mi padre habló del Malinas en mi casa cuando yo era un niño. O sea, esto me medio suena. Pero sí que es verdad que ya hay jugadores en este equipo que hemos visto jugar en directo, ¿no? Los Prudhomme, Erwin Koeman y compañía, al menos los habíamos visto en directo en algún momento, y ha sido, pues como siempre, un placer, Axel, charlar de este título del Malinas, de esta Recopa en el 88. A Ojana, lamentablemente, no lo vimos en directo, ¿eh? Nos habría gustado ver a Ojana cada semana. Nos habría encantado. Cada semana. Es el descubrimiento, seguramente, sí. De este podcast. Gracias, Bruno Alemán. Un abrazo. Volvemos en el próximo episodio aquí, buscando, analizando, descubriendo campeones insospechados de títulos europeos en Axel Road. Esta es la segunda temporada de Axel Road. Historias de campeones insospechados. Axel Road es una producción de Ser Podcast, con la dirección de Axel Torres, el guión y la presentación de Axel Torres y Bruno Alemán, y la realización y el diseño sonoro de Javier López y Roberto García. Cadena Ser. La radio.